Hola, bienvenido a la clase de creación de temas. Los temas se pueden encontrar en el menú lateral izquierdo del estudio Copiloto. Y en esta interfaz, primero debes entender cómo son los temas. Los temas son temas dentro de tu chatbot. Piensa en ellos como si fueran conversaciones que necesitas tener. Y en estas conversaciones necesitas obtener alguna información o preguntar información a tu usuario. Entonces, piensa en algunos escenarios. Por ejemplo, si necesitas generar una conversación relacionada con preguntar qué usuarios están disponibles hoy para trabajar conmigo. Entonces, dentro de mi equipo de 5 personas, ¿quiénes están disponibles? Es un tema. Personas disponibles. Otro tema pudiera ser, por ejemplo, asignar una tarea a una de las personas de mi equipo. Puede ser un tema separado, porque podrías decir, asignar tarea a una persona. Y a partir de ese momento, el chatbot te preguntará, bueno, pero ¿qué persona? ¿Qué empleado? ¿Qué miembro del equipo? ¿Qué equipo? Entonces, cada asunto dentro de la plataforma, cada asunto dentro de su chatbot, puede usarlo como un tópico aquí dentro de la herramienta. Tenemos dos tipos de tópicos, el tópico de sistema y el tópico de usuario. El tópico de sistema son los tópicos que Microsoft predefine para usted. Y ya lo pone a su disposición para realmente ayudarlo en su día a día. Piensa que cuando estamos creando un chatbot, normalmente olvidamos de la experiencia con el usuario. Entonces, puedes olvidarte de si el usuario dice, hola, ¿todo bien? ¿Cómo están las cosas? Para el chatbot, tiene que actuar de forma humana. A pesar de saber que hay una inteligencia allí detrás, una inteligencia artificial, necesita ser lo más humano posible para mejorar la experiencia con su usuario. Entonces, esos tópicos de sistema que Microsoft creó, como por ejemplo hola, que son las personas que están entrando dentro del sistema, es si falla alguna pregunta, que es el fallback. Entonces, si falla, el usuario preguntó allí, el bot no entendió, no encontró la respuesta que el usuario necesitaba. Entonces necesita realizar alguna acción, redefinir una conversación. Entonces, si el usuario está en medio de una conversación y él habla así, realmente se acabó para mí, ahora quiero comenzar un nuevo tema. Usted puede utilizar el reiniciar la conversación. Fin de la conversación. El usuario hablará chao, gracias, agradeció, cualquier otra cosa. La propia Microsoft ya predefinió algunas acciones. Usted puede personalizar estos tópicos. Usted puede dar su toque allí para dejarlo más amistoso, para permitir que sea más con la cara de su empresa, incluso porque él hablará hola. Si el usuario habla hola, su bot por defecto hablará hola. Yo soy el bot X, la inteligencia, soy asistente virtual. Entonces, hace más sentido que usted personalice con la cara de su empresa. Y los tópicos de sistema son para auxiliar en este proceso. La idea es que no los borres, solo los personalices y tomes algunas acciones o los redirecciones a tus tópicos, si es necesario. Y los tópicos de usuario son aquellos tópicos que tú realmente vas a crear. Entonces, en la clase anterior que vimos que nosotros, en el momento, en un proceso de creación, seleccionamos algunas opciones para que él cree en función de las lecciones. Estos tópicos de lección están disponibles aquí. Son 3. Un tópico simple con una condición y una variable, y un tópico simple con una condición, variables y entidad predefinida. Puedes mirarlas y entender cómo funciona la estructura. Además de tener un agradecimiento, un recomenzar, saudo, chao. Y si quieres crear cualquier otro asunto, igual al que mencioné, relacionado a generar una tarea para alguien de un equipo, hacer alguna cosa, quién está disponible en mi equipo, vas a poder crear a través de esto. Entonces, el primer paso para nosotros para crear un tópico, puedo clicar aquí en crear. Puedo utilizar el plugin de Copilot. Está en vista previa aún, entonces vamos a utilizarlo, pero puedes utilizar Copilot para generar este tema para ti. Puedes crear en blanco también. Entonces, vamos a crear en blanco nuestro tema. Y aquí está la estructura de nuestro tema. Básicamente funciona como una herramienta sin código. Entonces, la idea no es ser una herramienta, una plataforma que vamos a tener código, que va realmente a complicar nuestra vida. La idea es facilitar lo máximo posible para ti, para tu usuario. Entonces, Microsoft creó justamente esta herramienta con el intuito de que tú cliques y arrastres selecciones intuitivamente. Y por eso vas a ver muchos iconos, mucha información y mucha instrucción justamente para auxiliar en este proceso. Y aquí, para cada tema que las personas tienen, las personas siempre tendrán una estructura similar a lo que las personas tienen dentro de los flujos de Power Automate.
es que siempre las personas tienen el disparador principal y las personas tienen las acciones debajo de nuestro disparador. El disparador será lo que dispara nuestro tema. Como mencioné, ¿quién está disponible en mi equipo? ¿Quién está disponible para una tarea? Las personas tienen una conversación allí. El usuario está tratando de interactuar. ¿Y qué hará que el usuario entienda? Que el bot entiende qué es cada tema. Y lo que cada tema hace son las frases de disparador. Entonces, las frases de disparador van a capturar al usuario dentro de ese tema. Una vez capturado, tendrás acciones dentro de ese tema. Entonces, tendrás un disparador solo y puedes tener una o más acciones dentro de ese tema. Las frases de disparador es muy importante que te fijes porque tendrás de 5 a 10 palabras por frase que estás utilizando. Es importante que pongas bastante frases cortas, pero de 5 a 10 por lo menos. Recomendado, no utilizar muchas frases repetidas en los otros tópicos. Entonces, si puedes ser más directo para que la inteligencia artificial, para que el chatbot consiga comprender que está hablando de un asunto y no de otro, va a mejorar. Porque si tienes tópicos parecidos, lo que va a pasar si el usuario no es muy claro en su requerimiento, van a aparecer las dos opciones de conversación. ¿Estás intentando crear una nueva tarea o estás intentando ver los usuarios disponibles? Y tal vez no sea una experiencia buena, dependiendo de lo que tengas disponible para tu usuario. Entonces, te recomiendo crear frases de gatillo que son intencionales, que ayudan a tu usuario en este proceso. Aquí te pongo algunos ejemplos. Quiero entender cómo funciona el learning. Puedo agregar una nueva. ¿Cómo funciona el learning? ¿Qué es Microsoft Learning? Recuerda, esta parte de las frases de activación no necesita ser exactamente como el usuario las escribirá, pero es importante que lo intentes, porque puede que tu usuario escriba de manera informal. Entonces, si pones algo demasiado formal aquí también, puede afectar cuando el chatbot vaya a reconocer las frases. Por lo tanto, solo puse 3 frases de ejemplo aquí como activación. Recordando que tenemos opciones más avanzadas, entonces la parte de hacer mapeo y realmente entender si hay múltiples temas, también tendrás esa parte disponible. Pero para nosotros eso es en nuestro tema. Voy a cerrar aquí. Además, puedo poner una acción dentro de mi tema. Entonces, cuando estoy agregando una nueva acción, es como si fuéramos nosotros los que tenemos aquí dentro. Y dentro de cada nodo, de cada acción que tenemos disponible dentro del Copilot Studio, tendremos la opción de quizás enviar un mensaje, hacer una pregunta a nuestro usuario. Digamos que él quiere entender cómo funciona el learning. Muy bien, nosotros podemos explicar cómo funciona el learning, pero él tiene preguntas relacionadas con learning de Copilot Studio, o de Power Apps, por ejemplo, o de AI Builder. Entonces, tú puedes hacer preguntas hasta incluso para mejorar la respuesta que vas a darle a tu usuario. Tú puedes también preguntar con Adaptive Cards, que es una herramienta que tú puedes mejorar la experiencia de tu usuario. Entonces, si tú quieres poner algún icono, si tú quieres poner alguna animación también de él responder y ya automáticamente actualizar el cartoncito también, es chévere tú mejorar esta experiencia con tu usuario. Tú puedes agregar condición con base en la pregunta que el usuario hizo o con base en la respuesta que él tuvo. Tú puedes agregar una condición. Si esa condición es verdadera, él sigue un camino. Caso contrario, él sigue otro. Entonces, tú puedes agregar condiciones, así como hacer la gerencia, la gestión de las variables también. Entonces, digamos que comenzó a hacer preguntas a su usuario o quiere guardar su contexto dentro de una conversación, por ejemplo. Puede crear variables. Las variables le ayudarán en el proceso de almacenar información del usuario o incluso guardar información que es necesaria para que la envíe a una automatización, por ejemplo. Verá que siempre que se hace una pregunta, se genera una variable. A veces quiere actualizar esa variable sin preguntar de nuevo al usuario. Es esta opción la que tiene disponible. También tienes la opción de gestionar el tema desde la gestión de temas. Supongamos que el usuario pregunta cómo funciona el learning y nosotros le respondemos cómo funciona el learning y le decimos, ¿tienes alguna duda? ¿Te gustaría hablar con un experto? Si dice que sí, que le gustaría, podemos enviarlo a otro tema. En lugar de crear muchas condiciones dentro de nuestro tema, podemos simplemente redirigir a temas específicos y así ayudar en el proceso de mantenimiento. Piensa que mantener temas es sencillo porque la herramienta es intuitiva
pero puede ser un proceso que lleva mucho tiempo dependiendo de la cantidad de acciones que tengas dentro. Por lo tanto, cuanto más estructurados estén tus temas, más fácil será para el usuario dentro de la empresa o para ti escalar esto sin que el rendimiento se vea afectado. También puedes finalizar un tópico, puedes finalizar todos los tópicos, puedes transferir la conversación a un ser humano, por ejemplo. Entonces vas a tener la opción de transferirla a un ser humano, o si estás dentro de un tópico, tienes varias acciones ahí, quieres enviarla a una acción al inicio, supongamos que quieres reiniciar la conversación porque no entendió o aún tiene dudas, en lugar de crear condiciones debajo de la última pregunta, redirigimos a un paso que ya tenemos dentro de nuestro tópico también. Y la parte súper importante cuando hablamos de satisfacción conversacional dentro de Copilot Studio es que es importante finalizar siempre que finalice un asunto o que el usuario esté satisfecho con la respuesta, envías ese end conversation porque permitirá que el chatbot capture el feedback del usuario. Entonces, si el usuario quiere dar una nota, por ejemplo, de satisfacción con base en la respuesta, esta opción va a ser súper útil, porque puedes capturar los comentarios del usuario incluso para mejorar el índice de satisfacción de tu chatbot. Llamar a una acción. Cuando hablamos de llamar a una acción, podemos conectar con flujos de Power Automate, automatizaciones que tenemos por fuera y también conectores que tenemos disponibles. Está en vista previa todavía, pero la idea de Microsoft es conectar con acciones que tengamos disponibles dentro de la Power Platform, por ejemplo, y a partir de ese momento tomar una acción. Tomar datos de alguna fuente de datos, por ejemplo, crear un registro dentro de SharePoint, crear un registro dentro de Dataverse. Entonces tienes muchísimas opciones disponibles, además del plugin también que está en vista previa, pero la idea también es hacer acciones basadas en el plugin. Y la parte avanzada, si quieres generar, él me preguntó por Learn, tenemos documentación de Microsoft Learn. Si la gente quiere pegar esta documentación de Microsoft Learn y a partir de eso generar respuestas intuitivas con inteligencia artificial, también podemos, utilizando esta parte de Native Answers, llamar alguna requisición por fuera, hacer llamada HTTP. Para quien es desarrollador va a quedar más fácil esto, pero llamada para sistemas por fuera para que obtengamos alguna información o realizar alguna acción también. También vamos a tener esta opción, la parte de eventos, para llamar algún evento, enviar otros eventos por fuera, enviar actividades. Y la parte más importante, que es la parte de autenticación. Si tienes un chatbot que conecta con información sensible y que vas a publicar esto dentro de algún otro canal, que no sea el Teams, es importante que utilices esta parte de autenticación para garantizar que tus datos no van a ser filtrados y no vas a tener problemas con esta parte de seguridad. Entonces, esta fue una visión general de los tópicos. ¿Cómo puedes crear un nuevo tópico? Recordando que una vez que creaste el tópico, puedes guardarlo y luego entenderemos cómo funciona para probarlo también. Entonces, vamos a crear solo un tópico de mensaje aquí. Learn es una herramienta para los más bellos. Muy bien, entonces puedo solo dar un mensaje y crear unas acciones aquí abajo. Recordando que él en cascada, entonces puedo crear en cascada aquí. Voy simplemente a salvar ese tópico y mi crear tópicos. Esa clase de crear tópicos está pronta. Te veo en la próxima clase donde podremos probar ese chatbot, ese copiloto e incluso ese tópico.